he visto el proceso de fallecer. Entonces me pasó que cuando me leí el libro de la Anita Moorjani, y dije, guay, si esto yo lo he visto. O sea, yo he estado ahí con las personas. Me ha tocado acompañar personas en fin de vida, y he visto cómo llega el ángel de la guarda o guía principal, cómo vienen los familiares. O sea, yo he visto eso. Sí, se abre ese canal de tránsito, así como nacemos. O sea, hay un canal de parto, hay un canal de salida también. Y que cuando estamos en el otro lado, somos recibidos por nuestros seres queridos, entidades del mundo espiritual, y dependiendo de la condición en la que pasemos, la muerte es un estado de conciencia. O sea, si tú te niegas a morir, pasan unas cosas. Si tú estás anímicamente o emocionalmente mal al partir, pasan otras cosas. Sean todos bienvenidos a este ya 11º episodio de Fuera de la Matrix, en lo invisible. Hoy debo remontarme varios años atrás, cuando yo daba una formación en mediunidad, y de pronto se presentó una chica completamente desconocida para mí en ese tiempo. Y esto ya han pasado unos 8 o 9 años, quizás ya me pierdo en el tiempo. Y desde ese entonces ella se dedicó profundamente a la mediunidad y hoy se trata de una medium consagrada. Con ella abordaremos este tema y cómo ha resultado ser una medium profesional. Rosario, gracias por estar con nosotros aquí. Hola, Seba, gracias Esteban por invitarme. Encantado de mi parte. Feliz de nosotros tenerte acá. Rosario, cuéntame, retomando esta historia, ¿no es cierto?, para atrás de cuando nos conocimos. ¿Qué te motivó en ese momento a tomar una formación de mediunidad? El 2018, que fue cuando yo tomé la iniciación a la mediunidad, ese taller, me venía pasando la mediunidad. Yo creo que a muchas personas que nos ven y nos escuchan les pasan cosas y uno dice, ¿qué hago con esto? Porque en el fondo no sabes cómo controlarlo, ¿no? El comienzo de la mediunidad como que es un poco invasiva, si nace de manera natural, pero yo ya venía con sensibilidades anteriores. El 2008, o sea, 10 años antes, yo empecé mi camino como canalizadora, que también fue igual. O sea, de repente empecé a canalizar y no sabía lo que estaba pasando. Entonces, como que llego al curso, en definitiva, en 2018, encontrando qué hacer o cómo sobrellevar la mediunidad sin que me pasara y aprendiendo a usarla. Entonces eso fue algo que me motivó a tomar ese taller en esos años, hace harto rato. Y tal vez conocer a otra gente que le pasaba algo parecido también es un factor motivador. Es que en ese minuto yo no sabía qué esperar, no sabía cómo iba a seguir, lo único que sabía era que tenía que hacer algo. Y además porque yo había ido a sesiones con otros mediums, o sea, como a hacerme consulta yo en el fondo, y apareció mi abuelo, y mi abuelo dice, oye, ¿sabes qué? Deberías dedicarte a eso. Y yo dije, pero ¿y cómo me dedico a eso si con suerte me pasa? Entonces no tenía idea qué hacer, y ahí decidí tomar ese taller. O sea, fueron varios componentes los que hicieron que en definitiva yo tomara el taller y me decidiera hacer mediumnidad. ¿Y tú recuerdas tus inicios como medium? ¿Tus primeras experiencias? Es que, ¿sabes qué? Mirando para atrás, las primeras cosas que me pasaron cuando yo estaba en la universidad. O sea, yo tenía 20 años, 24 por ahí empezó, pero yo no tenía conciencia de que efectivamente lo que yo hacía era conectarme como medium. En esos años, cuando tenía como 20, falleció el papá de una compañera del colegio. Y yo fui a su funeral. Y ellas estaban muy muy mal anímicamente porque el papá falleció de manera repentina. Entonces ellas estaban llorando, estaban súper mal. Yo lo único que sabía hacer era Reiki, como la única herramienta que yo tenía para ayudarle en ese minuto era el Reiki. Entonces lo que hice fue como ayudarlas desde ahí. Y cuando yo me pongo a hacerles Reiki, siento al papá de ellas detrás mío y al ángel de la guarda del papá, que en ese minuto yo no entendía nada. Solo sabía que era el papá y había algo más. Y les hice Reiki. Terminando eso, esto fue en un traslado desde la casa de ellas, donde fue el responso y todo cerquita de su casa, hasta el cementerio. Y en ese rato, ellas como que lograron calmarse y todo. Y llegamos al cementerio y ellas se lograron sentar. Y todo el vuelco emocional que tuvieron fue bastante increíble, porque se calmaron muchísimo y se quedaron en un estado de paz súper grande que duró todo el momento del responso y todo lo que se hizo ahí en el cementerio. Y ellas
Y yo incluso también quedé así, es como que te hubieses tomado, no sé, tomado algo y como que toda la paz te llegó de una vez y pudieron estar ahí mucho más tranquilas y yo también. Entonces esa fue la primera vez que me di cuenta que podía hacer eso, pero yo pensaba que solo era el Reiki, ¿sí? Como que pensé que era solo eso, nunca me di cuenta, muchos años después vi que en realidad era más que eso. Claro, Entonces esa fue como la primera experiencia así consciente de eso. es la primera experiencia consciente que tú tuviste de mediunidad que tú crees que era, o sea, que estás segura que era mediúnico, ¿no? Sí, Y sí, porque tuviste... yo sentí el papá y fue la primera vez. Pero yo no até cabos ahí. O sea, me pasaron cosas más pequeñas, pero eran muy raras y muy cortas, entonces como que nunca hilé. Pero ahí sí me di cuenta que con los años, que esa fue la primera experiencia más firme de mediunidad. Más clara, ¿no? Sí. Oye, y bueno, tú te defines como medium, pero también como canalizadora. Sería interesante como para entender cuál es la diferencia entre la mediunidad y la canalización. ¿Cómo lo ves tú eso? La canalización es un tipo de conexión que se establece con el mundo espiritual, pero con entidades del mundo espiritual y el alma de las personas. Entonces yo siempre digo que el lugar de conexión es diferente, ¿no? Para canalizar nos conectamos como por aquí arriba, ¿verdad? Como conectando con las esferas superiores, establecemos una comunicación con ese plano. Y la mediumnidad para mí se establece como en un nivel de comunicación al igual nuestro, o sea, como a la par de nosotros mismos. Entonces se usa una frecuencia diferente, sintonizamos una frecuencia distinta. Y claro, en mí juegan de manera complementaria, porque soy medium y soy canalizadora. Por eso te decía también que con los años logré darme cuenta que percibía fallecidos y entidades del mundo espiritual, como por ejemplo el ángel de la guarda o guía principal de las personas. Entonces, si bien no todos los mediums son canalizadores, también no todos los canalizadores son mediums. Entonces es interesante esa figura porque a pesar de que conectamos con lo invisible, son maneras distintas de conexión y tiene una profundidad distinta también. Ya, perfecto. ¿Y tú lo sientes distinta la conexión? O sea, ¿hay algo como que tú sientas como una sensación quizás orgánica o hay algo que tú Sí, notas la con los diferencia? años, al principio no entendía bien, pero con los años logró distinguir, yo percibo los guías de las personas junto a las personas y yo en general hago sesiones online, entonces los percibo como a mi izquierda, delante mío. En cambio los fallecidos los percibo como al lado derecho. Entonces tengo como dos lugares de conexiones, como si tuvieras un cable para allá y un cable para acá. Dos cables. Entonces así logro distinguir y además, como te decía, la comunicación para mí de los guías viene desde más arriba, la siento más arriba, y de las personas fallecidas al lado. Entonces para mí son distintas frecuencias de comunicación, incluso visiblemente para mí son así. Ya, o sea, en el fondo tú lo sientes como muy en el espacio físico, digamos. Tú sientes como la Sí, sensación de dónde vienen en tu espacio. siento la sensación de comunicación desde distintos lugares, pero sé que ellos, ambos, los guías y las personas fallecidas, están en el mismo lugar. Sí, pero el gancho de comunicación es diferente. Cuando tú te conectas desde la canalización y los guías, tú también los sientes como si fueran personas con una personalidad, con una forma, o es más etéreo y las personas o los fallecidos, digamos, los sientes como más como personas y más tangible, como una personalidad, ¿cómo lo ves tú eso? Es súper buena pregunta, porque sí, efectivamente siento a las entidades del mundo espiritual, los guías, más bien como energías junto a las personas que en general tienen una sabiduría interesante, o sea, como bien importante porque es imponente la sensación de presencia de ellos, es como más luminosa, ¿sí? Más energéticamente es como más grande. Y las personas fallecidas, efectivamente las percibo más como una personalidad, un cuerpo, es como un lugar donde está esa energía, ¿sí? Un lugar acotado. En cambio la otra es mucho más grande. Entonces esa también es una distinción que yo podría hacer respecto a eso. Ya, en el fondo tú a las personas las sientes más como personas, más como Sí, conectadas con su con personalidad personalidad, de hecho. Sí, y, tienen y el, personalidad. y el guía, los guías los ves como más neutros en ese sentido Sí, sí, más neutro. y te Y conectan. como además te dicen, como, oye, necesito pasarle esta información a veces a los consultantes. O sea, haciendo la distinción, ¿cierto? La persona fallecida, el guía del mundo espiritual y el consultante que está al otro lado. A veces me toca pasar recados también a los consultantes desde los guías que comparten, ¿no? Porque
no solamente está el guía principal de cada uno, sino que hay un montón de guías al otro lado y a veces me pasan datos como o información para el consultante, derivada de la sesión de mediumnía. ¿Te pasa que con las personas fallecidas tú como que puedes ver más imágenes, más historias en ese sentido, y con los guías es como más intuitivo? Es como que no hay tanta imagen, sino que tú tienes una certeza de lo que tienes que decir. Tú haces esto, lo tengo claro, porque me estás haciendo las preguntas súper precisas, sí, es así. El guía se percibe como como intuición directa, es decir, que uno percibe la información de una manera hilada, incluso yo puedo canalizar como hablando. Entonces hay momentos en que yo simplemente dejo que esa comunicación se establezca y puedo hablar. Y tengo que salir yo, por supuesto. O sea, algo de lo que dices me queda, pero la mayoría no me acuerdo, porque pierdo noción como un poco de lo que está pasando. Y en cambio, claro, con las personas fallecidas es mucho más la personalidad, más concreta la información, mucho más física y visual. Para mí es visual y a veces auditiva. En cambio, con los guías, en general suele ser intuición directa, más como el oído ahí funcionando. Sí, mira, yo no hago canalizaciones, pero por lo que tú me dices, como sí, es parecido a cuando conecto de otra forma, ¿no? Cuando no es con un fallecido, pero estás conectando con otro plano, de otro orden y se siente distinto, es como más directo. Diferente. Sí, es cierto. Oye, ¿y cómo es tu proceso de conexión? ¿Qué pasa contigo cuando empiezas a percibir, a conectar? ¿Cómo lo vives eso? Me pasa algo que he descubierto con el tiempo, que todos los medios somos distintos, ¿cierto? Todos tenemos distintos lugares donde sentimos las sensaciones de comunicación. En mi caso, la siento mucho en el cuello, como si me molestara el pelo aquí abajo y acá atrás en la nuca. Tengo una sensación de cosquilleo, súper interesante. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que ahí yo me doy cuenta que anda algo. Así, o sea, o me conecto desde ahí y soy consciente de que estoy conectada cuando siento esa sensación de conexión atrás y es como si tuviera un cintillo, ¿sabes? Como que si esta parte se ampliara y ahí siento que conecto. Y adicionalmente a eso, cuando llegan personas que se quieren comunicar, personas fallecidas, y yo estoy generalmente me pasa más con familiares o amigos, porque yo soy un poquito cuadrada con eso. Entonces tengo esta sensación de cosquilleo. Y yo ya sé que anda alguien, entonces empiezo a poner la antenita, ¿no? Como el chapulín colorado, así como levantar la antena, de dónde viene la comunicación, y ahí logro detectar más o menos de dónde viene y ahí puedo hacer el enganche. Entonces esas son como las dos maneras más habituales de sensación de conexión. Ya entiendo. ¿Y te pasa de repente que conectas en cualquier momento, en una determinada situación que no estás predispuesta a eso, que no sé, en una situación social, por ejemplo, o generalmente te pasa cuando tú entras en ese estado porque vas a tener una experiencia mediúnica? ¿Cómo lo vives eso? Ya, a ver, yo soy un poco cuadrada, entonces yo establecí límites a la mediunidad y creo que esto puede resultar interesante a muchas personas. Porque a veces cuando la mediunidad te empieza a pasar y se te descontrola, es incómodo. Entonces yo establecí desde el principio de mi capacidad una estructura fija, que fue, yo no atiendo, por decirlo así, espíritus que estén dando vueltas a propósito. ¿Sí? Como que si siento eso, yo le digo a los del otro lado, le digo, ¿sabes qué? Yo no hago esto así porque yo necesito pruebas y necesito confirmar que lo que estoy haciendo está resultando, entonces yo no lo hago si tú estás por ahí. Si quieres que hablemos, por decirlo así, tienes que venir con alguien de tu familia o alguien más que me pueda conectar para yo poder hacerlo. Entonces así, con esa regla, nunca he tenido muchos problemas con eso, y si me aparece, yo uso la misma regla. Y sabes que yo también le enseño, bueno, yo estoy enseñando mediumnía ahora y a los estudiantes les enseño lo mismo, y es entretenido porque al final también el establecer límites en la mediumnía tiene que ver con establecer límites en la vida personal. Si tú no eres bueno estableciendo en tu vida personal límites, te va a costar también esto. Entonces hay que practicar. Sirve harto para practicar el hecho de poner límites. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que a mí también me pasa lo mismo, como que uno pone límites. Y conozco otros medium que hacen lo mismo. Así cuando, por ejemplo, tenía una amiga medium que siempre estaba conectando y llegan a su casa y ella les dice, oye,
En mi casa no es la Mi casa instancia, es no. como... Y funciona bastante bien, yo siento que son bastante respetuosos en ese Son sentido. respetuosos en Sí. general, sí. A mí no me abordan así tampoco. Rara vez me abordan así como de repente, pero puede suceder. ¿Tú has notado con el paso del tiempo que la forma en que percibes va cambiando? Que cuando Sí. comenzaste era de una forma y ahora de otra y va mutando y de repente percibes algo de una forma o tienes una sensibilidad y después como que va cambiando. ¿Cómo vives? Sí, lo he leído en algunos libros también. Me he ¿Sí? dedicado harto a leer. Hay un relato común para varios mediums, me incluyo entre ellos, que nuestra habilidad va variando con los años y con la práctica. Entonces, en la primera parte de mi iniciación como medium, bueno, cuando estuve contigo, mucho yo era visual y siempre lo he sido, pero yo siempre veía las casas de las personas, era muy raro, porque mis pruebas de vida eran así, casa. Cómo era la casa de la persona, qué hacía, qué vivía, pero siempre dentro de la casa. Y eso siempre es como mi caballito de batalla. O sea, yo llevo eso, sé que eso me sale fácil y lo uso. Pero ahora ya es mucha más amplia la cantidad de pruebas. Y también he descubierto que los medios tenemos ámbitos de desempeño específicos para los cuales somos mejores. Hay cosas, por ejemplo, a mí me cuesta mucho dar fechas. ¿No? Hay medios que se especializan así como fecha. No es mi especialidad dar fecha, ¿viste? No es mi especialidad dar fecha, pero eso no significa que una sesión sea menos, como que funcione menos o sea menos buena si tú no tienes tanto esa capacidad. Eso me pasa a mí también, porque yo en el mundo real soy muy visual. No tengo tan buena memoria, por lo tanto acordarme de nombres y fechas para mí es difícil, uso calendarios para eso, entonces como que tampoco naturalmente tengo esa habilidad desarrollada. Teníamos una compañera en ese curso nivel 1 que la Ale tenía una memoria impresionante y ella tenía muchas películas en su cabeza, entonces le soplaban los nombres con los personajes de la película o los actores. Entonces, hay medios que tienen esas habilidades súper desarrolladas. Entonces, en mi caso es súper visual y también de escenas. O sea, yo puedo componer escenas completas de cosas, como un video o una foto de algo, y eso es la representación más importante para mí dentro de mi forma de hacer mediumnidad. ¿Has recibido algún mensaje que te haya marcado realmente en algún momento, como que tú lo puedas recordar? Una experiencia que con un mensaje puntualmente, más allá de las pruebas o lo increíble que pudo haber sido la sesión, que te haya quedado dando vuelta. Me han preguntado a partir de que yo veo el otro lado, bueno, eso es una de las habilidades, por eso yo denomino mi mediumnidad espiritual, porque como que conecta los dos mundos. Y hay personas que me han preguntado, en particular, una persona me preguntó si estaba Dios al otro lado, por ejemplo. Y yo dije, ya voy a ver qué sale. Y la respuesta fue como, Dios no es una persona, sino que es una conciencia. Y al estar en el otro lado, tú eres consciente de que estás en el amor de Dios, que está en todo. Entonces no es una persona en particular, sino más bien un estado en el que estamos todos cuando estamos en el estado cielo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? O en el estado otro lado. Y fue muy bonito porque muchas personas piensan que tienen que estar al lado de Dios, pero si Dios lo abarca todo, es mucho más amplio, más grande que pensar que tú, porque vas al otro lado, te vas a conectar con eso. Entonces, como que me pareció súper significativa esa información, porque de ahí me di cuenta que efectivamente lo que yo, un poco también tiene que ver con mi marco de creencias, como que no está en un lugar en particular, sino que siempre está. ¿Cómo se tomó este tema de la mediunidad tu familia, tus amigos, cuando de repente un poco saliste del closet y les dijiste que te dedicabas a esto o se dieron cuenta? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué te decían? Hay una historia para eso. ¿Te acuerdas que yo te decía que mi abuelo me dijo que hiciera esto? Bueno, Sí. La primera que le conté fue a mi mamá, y mi mamá dijo, le dio como, se le erizó la piel y me dijo, yo te creo todo, así que no te preocupes. De ahí le dije a mi papá, bueno, y a mi familia nuclear primero. Mi marido sabía desde siempre, porque su abuelo fue espírita. Mira entonces tú. Para él no era raro, entonces como que no tuve rollos con él porque no hubo ningún problema en realidad, porque como su abuelo era espírita, él ya sabía que estas cosas se pueden hacer, entonces como que con él siempre fui súper, desde que nos conocimos, siempre fui muy recta en decirle toda la verdad. A mi familia le conté después
Y después pasó otra cosa, como terminé de contarle a mi familia. Uno de mis tíos estuvo hospitalizado por COVID y yo ya en ese tiempo practicaba mediumnidad. Y él vino a verme, yo hacía una sesión de mediumnidad con las chicas del taller que estuvimos contigo, una vez a la semana por 2 años. Practiqué un montón. Y en una de esas sesiones, todas las semanas que yo hice sesión, me salían las mismas pruebas. Entonces yo decía, pero esto está raro porque no eran del consultante y eran todas las semanas eso y no me podía conectar con nada más. Era tiempos de pandemia y yo le escribo a una de mis primas y le digo, oye, ¿sabes qué? Llevo 3 semanas en la misma historia y algo pasa aquí porque no entiendo por qué me pasa esto. Y ahí le expliqué qué es lo que yo hacía y por qué lo hacía, Y ella me dice, sí, las pruebas que me das son de mi papá. Ok, hicimos la sesión. Y a partir de esa sesión, supo ella que yo hacía mediumnidad como más profundamente. Y después de eso pasó algo muy heavy, porque mi tío, hacemos esa sesión y mi tío fallece el día siguiente. O sea, me había buscado por 3 semanas, hacemos la sesión de mediumnidad y él fallece. Y con esa sesión, mi prima va, porque todas las grabo, y se la pasa a su familia, y fue un alivio gigantesco para todos, como alcanzar a recibir una última comunicación de él. Y de ahí, a partir de eso, mis primas le cuentan a mi familia, me piden permiso a mí y contamos lo que pasa. Y de ahí todos se enteraron. O sea, a partir de ese momento, de esa manera, se enteró mi otra parte de la familia de qué hacía yo y cómo era yo. Entonces fue súper sanador para ese grupo de mi familia hacer esto, pero también para mí fue muy como un designio contarlo, porque ya era imposible no decirlo. O sea, con lo que pasó, yo no podía sacar las manos y decir, no, yo no fui. Imposible. Entonces como que del otro lado también te van mostrando un camino que seguir. O sea, esta experiencia para mí fue así como, cuéntalo, dilo a todos de una vez y acéptalo. Así como, ábrelo. Y así fue. Y a partir de ahí se enteró mi familia y a partir también de ahí yo empecé a hacer cosas más públicas y decirlo públicamente. Se lo tomaron bien por lo que veo, porque hay otras personas que la familia no se lo toma tan bien, ¿te fijas? No. Incluso hay familias que se preocupan, dicen así como, ¿qué le está pasando? Está volviendo loco, se está rayando esta persona, ¿te fijas? Y eso es una buena experiencia que tuviste tú. No se dan todos los casos, fíjate. O sea, pero me ayudaron un montón. O sea, yo sé que hay gente de mi familia que todavía no se lo toma tan bien, pero no son la mayoría, y a estas alturas de mi vida, como yo hago esto todo el tiempo, como que ya veremos en qué minuto a ellos representa algo interesante de saber o no. O sea, todas las personas están en libertad de creer o confiar en estas cosas o de no hacerlo y está perfecto. Yo no me gusta como tratar de imponerle la verdad a los demás. En algún minuto, si es posible o si se da la oportunidad y pasa, lo hacemos, pero si no, no. Oye, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo te tomas como la experiencia con gente muy escéptica? Y si esto como lo compartes como socialmente o es un tema que normalmente lo guardas bastante para ti y más allá de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo lo llevas? A ver, yo no... Si una persona es escéptica, yo le puedo explicar lo que hago, cómo lo hago y de qué manera esos fenómenos ocurren. Y los invito, si ellos quieren, como no es mi intención convencerlos tampoco, hay libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Está el de la Anita Moorjani, Morir para ser yo, que es súper bueno, porque es una SM súper conocida y como muy potente. Entonces, como que ese es como, si tienes alguna duda, toma, así como, esto te puede interesar. Pero no dejo de conversarlo por eso. Después yo en mi vida pública, yo dejé de trabajar, yo soy profesora de profesión, y cuando me fui del lugar donde yo trabajaba, yo conté que me iba a dedicar, entre otras cosas, a esto. Hay personas que me dijeron, les causó curiosidad, otras que se fueron para atrás, ¿cierto? Porque como que nunca lo había contado. Pero de ahí en adelante yo lo hice muy público. O sea, yo ahora tengo una cuenta en Instagram, tengo estudiantes, hago esto todos los días. Entonces, como sería negarme a mí misma, no contar qué es lo que hago. Y a la gente le parece muy interesante. Entonces, también atrae como consecuencia que a veces tú te transformas un poco como en el centro de conversación, porque todos quieren saber qué es lo que tú haces y cómo lo haces y cómo te conectas. Y me parece lindo. Me parece lindo como poder aceptarte a ti misma o a ti mismo con tu capacidad
poder conversar sobre eso, que otros aprendan de tu experiencia o que se involucren en esta manera de ver el mundo, porque a la medida que yo he ido conociendo más personas que a pesar de trabajar en cosas de espiritualidad, no conocen medium. El ser medium, ahora hay muchos mediums por Instagram, pero creo que en la vida pública parece que hablan poco porque no son tan conocidos. Entonces me ha llamado la atención como yo al decirlo, otros quedan así como, guay, haces eso y cómo funciona y no sé qué, no conozco a nadie que lo haga. Entonces también es como interesante cómo uno va poniendo eso sobre la mesa, porque hace que el otro también lo vea como una posibilidad de la vida. O sea, hay vida más allá de la vida y hay una persona que trabaja en eso y conecta con eso y tiene estudiantes y como se desenvuelve en eso. Entonces a lo mejor hay alguna posibilidad de que eso sea cierto. Entonces eso me parece que nosotros cumplimos un rol social súper importante también. O sea, para mí por lo menos el hecho de trabajar dentro del ámbito de la partida, la muerte, que es un tabú, y los mediums somos como doble tabú, entonces me parece súper bonito también la oportunidad de conversar sobre eso. Sí, es interesante como aportar que, por lo menos desde mi perspectiva, que uno no tiene que convencer a nadie, básicamente. Cada uno es libre de creer o no creer y cada uno tendrá su momento. Siempre yo pienso así. Yo al comienzo como que trataba como de convencer, no sé si de convencer, pero un poco argumentar y discutir un poco. Ya no lo hago porque a veces siento que se pierde un poco el tiempo en eso. Y claro, si yo tuviera que recomendar un libro, yo recomendaría a Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, que tiene muchísima información y una persona como archiconocida, con mucho trabajo, mucho estudio, 30 años dedicado a eso, desde la medicina. Así que espectacular, sí, para la gente que ve esto. Oye, aquí estamos en recomendaciones también. Sí. Cuéntame una cosa, ¿qué piensas tú del auge de la mediunidad en las redes sociales y que se exponga la práctica mediúnica en las redes sociales? Como tú mencionabas al comienzo de esta entrevista, mi interés es transformar la mediunidad en una práctica profesionalizante. Es decir, ¿por qué? Porque la mediunidad tiene muy buena parte de oficio, o sea, se aprende en la práctica. Pero hay muchos medium y hay escuelas de mediunidad en otros lugares, en otros países. En habla inglesa hay escuelas formales de mediunidad con certificaciones. Entonces creo que eso por un lado hace que yo haya buscado asesoría en duelo para ver de qué manera yo seguía creciendo como medium. Y ahí trabajo con un psicólogo especialista en duelo, con Manuel Jaña, que él me ha ayudado mucho a comprender el rol que nosotros tenemos respecto a la sensibilidad con los dolientes. Entonces ahí, respecto a esta pregunta en particular, mi opinión es que las sesiones de mediumnidad son un espacio privado. Uh-huh. Porque en el fondo el doliente está en un estado de alta vulnerabilidad. Puede ser que hay dolientes que lo llevan mejor que otros, ¿sí? Hay dolientes que para ellos no están en un momento tan difícil y que podrían autorizar quizás que otras personas muestren lo que se hace, que en el fondo tiene como finalidad demostrar que las pruebas que dan evidencian la vida después de la vida, ¿ya? Como que eso es lo que se busca con eso, con hacerlo público. Al mismo tiempo me parece un trabajo interesante mostrarlo, porque eso le da la oportunidad a otras personas de pensar que esto es posible. Entonces creo que en ese punto me parece que es interesante. Yo no lo hago porque respeto mucho la privacidad de las personas. Yo solo tengo en mi cuenta un videito, pero que en realidad es una experiencia. O sea, el consultante dentro de la sesión me dice: oye, quiero agradecerte por esta sesión porque yo a esa familia le hice 7 sesiones a miembros distintos de la familia en distintos momentos. Entonces él dice: vi las 7 sesiones y sentí que estaba comunicándome con mi hermana y qué sé yo. Entonces yo eso es lo único que tengo, que no es el relato de la sesión, sino que es el relato del consultante finalizada la sesión. Entonces yo en realidad no lo hago. Cuando he hecho sesiones públicas, o sea, que uno junta varias personas y da una sesión de mediunidad a un grupo,
lo hago siempre, son muy poquitas personas, son solo 10, 12 con suerte. ¿Por qué? Porque en las sesiones masivas, cuando son 30 personas, nunca vas a alcanzar, una persona no alcanza a hablar con cada uno de esos dolientes. Entonces quedas como con deuda. De hecho, cuando en alguna oportunidad hemos hecho sesiones masivas y hay alguna persona que no logramos conectar bien, le volvemos a hacer la sesión aparte. Entonces, como que también es mi interés preocuparte por la persona con la que estás trabajando. Yo entiendo que no todas las personas puedan opinar como yo, pero creo que también respeto mucho eso, respeto el duelo como un momento de la vida que cambia vidas. O sea, el duelo lo que hace es que te formatea. Entonces, como que para mí lo respeto mucho, soy muy cuidadosa con eso. Entonces, como que trato de no mostrarlo públicamente, al menos en redes sociales, cero. Y tampoco hago sesiones por Instagram. O sea, como el vivo que yo dé mensajes ahí, porque eso requiere un tiempo. Y además, ¿cómo profundizas? Eso para mí es importante. Hay otras personas que a lo mejor las sesiones que están más basadas en pruebas, que es la mediumnidad evidencial, por ejemplo, que no todos los mediums de mediumnidad evidencial dan recados, para mí es una manera válida, encuentro que está bien, que como te decía antes, como que favorece el hecho de que hay más personas confíen en la mediumnidad, pero para mí yo necesito profundidad en la sesión. Entonces, como el mensaje, la comprensión, cómo esta sesión ayuda en las tareas del duelo al doliente. Entonces, todas esas cosas solo las puedes avanzar dentro de una sesión. Es difícil, eso es muy difícil de hacer dentro de una situación más pública y de exposición además, donde la otra persona, si se pone a llorar o le pasan cosas, queda expuesta en ese video. Entonces, como que esas cosas soy súper cuidadosa y yo, porque yo también soy muy sensible. Entonces, como que yo, como persona, como medium, siento que respeto para mí y para los demás esos momentos. Yo opino igual que tú. Yo tengo, si ustedes buscan, hay un par de videos míos de sesiones en algún momento extractos, y lo hice hace muchos años cuando estaba comenzando, y porque tenía un amigo que me insistía que súbelo, bueno, lo subí, pero siempre me sentí reacio a eso, porque encuentro que es una instancia demasiado íntima, demasiado profunda como para hacerla pública. Desde mi perspectiva y luego con todas sus letras, para mí es banalizar una experiencia tan potente. Así lo veo yo, por lo menos. Es que, ¿sabes qué? Ahí, como tú dices, hay una cosa importante. Creo que en algún momento, no en todo, pero la mediunidad también se ha transformado como en una cosa muy pública. O sea, como en algo que wow, dio una prueba súper genial de que hay vida después de la vida y eso. Por eso te digo, contribuye en un punto, pero en otro, como que todos los medios tuvieron que hacer lo mismo y no somos todos iguales. Y creo que también eso es importante decirlo. O sea, por ejemplo, en mi caso, que veo el mundo espiritual, hay personas que les cuesta más creer en eso, ¿sí? Creen en la vida después de la vida, pero como la conexión con el mundo espiritual también les cuesta. Entonces, como que yo trato como de ser muy cuidadosa con estas cosas, por lo mismo. Porque hay muchas maneras de ver la mediunidad, respetable, pero creo que también es importante cuál es el lugar que quieres ocupar tú. Y yo, en mi caso, quiero ocupar un lugar que permita a la mediunidad ser una medida de acompañamiento y contribuya en la sanación del dolor de los dolientes. Entonces, en ese punto, la forma de abordaje es distinta. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y tú qué piensas con respecto a, ya que me lo mencionaste, a gente que hace, entre comillas, lo que llaman mediunidad evidencial y solo dan como datos, pero no hay un mensaje detrás? ¿Qué opinas de eso? Como te decía antes, creo que no tengo nada en contra, pero sí creo que, porque es una posibilidad que permite a personas muy escépticas, por ejemplo, empezar a confiar. Y creo que eso es valioso. O sea, darte la oportunidad de decir, no creo en esta cuestión, ya voy a ir a probar algo, así a ver si funciona, y que le den hartas pruebas y que como que diga, sí, en realidad me di cuenta que hay vida después de la vida. Me parece que en ese punto es muy valioso. Pero hay otras cosas que no se alcanzan a hacer si tu perspectiva es esa. Por lo tanto, ¿cuál es mi invitación también? A las personas que necesiten como mucha prueba y que quieran creer que esto es posible, haga una sesión de mediunidad evidencial, no hay ningún problema. Si usted quiere entender la profundidad, entender qué está pasando con sus seres queridos al otro lado, cómo ha repercutido para ellos también en la relación con usted de este lado, si quiere como darle profundidad a esa comprensión,
tome una sesión de otros tipos de mediumnidad, porque la mediumnidad evidencial prioritariamente hace eso. Ahora, igual hay algunos medium que dan mensajes, eso sí, y me parece bueno igual, me parece bien que exista esa posibilidad, pero como te digo, yo no diría si totalmente bueno o totalmente malo, pero sí le propondría a las personas que tomen una decisión, pero informándose también, porque eso es lo otro, no hay tanta información. Entonces, todos somos medium, y hay algunos que dicen, soy medium evidencial, y ahí eso te da una línea, ¿no? Yo digo, yo soy medium espiritual, veo cielo, entonces eso te da otra línea. Entonces creo que es importante también, y sobre todo si alguien está viendo este video, como tratar de hacer eso, como entender la persona que vas a conectar, el que va a ser tu cable de conexión, ¿quién es esa persona? ¿Qué es lo que hay detrás? Yo entiendo que de un primer momento a lo mejor no estás en eso, pero ya tuviste a lo mejor una sesión y quieres probar como ver más cosas, busca otras formas de mediumnía, hay varias. Entonces creo que es importante también darse este trabajo si quieres profundizar. Sí, yo también creo que la mediunidad es como muy abierta, hay muchos tipos de mediums, básicamente. Ahora, a mí lo que me genera un poco de conflicto es que para mí el fin de la mediunidad es conectar con los del más allá, para que se comunique con los del más acá. Y yo creo que lo más importante es el mensaje. Yo antes, fíjate que pensaba distinto porque tenía como ciertos preconceptos de mí mismo y de mis propias capacidades. Pero cuando tú te das cuenta que la verdad siempre hay algo que decir, yo antes era tan cuadrado que decía, no, pero ¿cómo voy a decir esto si no tengo cómo corroborarlo? Como algo que tuviera que ver con un mensaje más profundo, que removiera cosas que hay que decirse. Y finalmente ese es el principio de la mediunidad. Yo prefiero en una sesión que haya 90% que sea un mensaje que le llegue y cale a la gente, y que hayan 10% de pruebas con 2, 3 que sean potentes, ya está. Sí, y eso. Muchas veces en el mismo mensaje van las pruebas, o sea, no tiene ningún sentido, y yo creo que la gente no va a venir del más allá a decir, oye, ayer te cambiaste los zapatos, oye, no sé, no te duchaste hoy día. Cosas que son irrelevantes. Y a mí me da la sensación que lo que ocurre ahí es que la gente cree que es medium, pero no es medium, solamente está conectando desde el campo psíquico, haciendo lectura de campo. Que eso es lo que pasa con la lectura de campo. Hay personas que pueden pensar eso, sí. O sea, es lo que yo creo, porque como que ahora en una formación de medium todos son medium, cuando la verdad la mediunidad para mí es algo súper, súper escaso. Entonces, eso es lo que yo creo, básicamente. Pero mira, es que también hay una manera de ver la sesión, ¿no? Yo leí un libro hace poquito de una persona de Estados Unidos, ahora no me acuerdo el nombre, pero ella hablaba dentro de la sesión de mediumnidad que hay un iceberg, ¿sí? De pruebas. Entonces hay cosas que están por encima y hay cosas que están por debajo. Y las cosas que están por encima te permite conectar con las cosas que están por debajo. Entonces las pruebas de vida, que son lo que está por encima, tienen un recado o una información absolutamente relevante que dar, pero si tú no le das esa oportunidad a la prueba de hablarte y de comunicarte su profundidad, tú solo estás viendo la superficie, es lo que tú dices. Entonces, por eso te digo, hay escuelas de mediumnidad, no solo en Chile, en otras partes, que trabajan mucho con prueba de vida, así como la edad, el nombre, dónde vivía, casi, y la dirección. Yo he visto como cosas bastante impresionantes. Para mí es una tontera. Pero la verdad es que, claro, cómo eso construye un marco relacional entre el medium y la persona espiritual, por decirlo así, la persona fallecida. ¿Para qué? ¿Por qué? Y ahí entra, y también conversábamos con Manuel eso, como en el taller que hice sobre mediumnidad y acompañamiento en duelo, un enfoque compasivo se llamaba, pero en el fondo tenía ese propósito como entender cuáles son las tareas del duelo. Y entre las tareas del duelo, descubrimos ahí conversando, que en el fondo los consultantes muchos vienen a eso, a sanar. Entonces, una prueba de vida, no sé si alcance a sostener todo lo que el consultante viene a buscar como proceso personal de abordaje del duelo. Hay personas, entonces nos dábamos cuenta conversando con otros médiums en ese taller, que efectivamente muchos de los dolientes vienen por tareas de duelo. Entonces, hay ahí una tarea. Yo diría que la mayoría. Y donde viene en el fondo a entrar esta capacidad a ayudar. Y eso es lo que yo más me gustaría empezar a escuchar, cómo los medium también formamos parte de los procesos de sanación de las personas en torno al duelo. O sea, ¿tú crees que la mediunidad sí o sí es una herramienta de
Terapéutica de sanación, Sí, básicamente. es una herramienta, no es una terapia. Claro. Hay que hacer una distinción, Sí, sí, sí. porque nosotros hacemos una sesión y ahí se resuelven los nudos, ¿no? Ujú. Y ayuda, pero no somos terapeutas. Tal cual. Eso es como importante también decirlo. ¿Hay alguna experiencia como medium que hayas tenido que haya sido impactante para ti, que pudieras compartir con nosotros, que te haya roto paradigmas, que te haya autocuestionarte o que te haya destruido quizás sistemas de creencia que tenías previamente, que te haya impactado así como que te dejó wow, dando vueltas en la cabeza? Hay varias, pero una que ha hecho mucho por mí, una experiencia que hizo mucho por mí, yo canalizo para mis cumpleaños. Ya así, como les escucho los guías y anoto en un cuaderno, hago escritura automática, ya, pero con el computador. Escucho el dictado y tipeo. Y para uno de mis cumpleaños me llega como el aviso de que voy a empezar a hacer pasos, a hacer mediunidad de rescate, que es como personas que quedan entre planos, ayudarles. Entonces yo me quedé así, ¿qué voy a hacer aquí? O sea, no tengo idea. Y al mes después me llegó un caso. Y ese ha sido como la primera vez que hice esto y que fue bien impresionante, porque en esa sesión me pasó que yo me sentía encerrada en la casa del consultante, porque la mamá de ese consultante vivía ahí, y yo no podía salir de la casa. ¿Sí? Le describía la casa perfecto, así todo, con un nivel de detalle impresionante, pero yo no podía salir de la casa. Entonces yo dije, ya, si me dijeron del otro lado que iba a tener que hacer esto, esta persona está en la casa. Y le pregunto a la familia, ¿a ustedes han sentido como cosas que se caen, como cuadros que sueñan, o han sentido que esta otra persona no está tan bien, la han soñado, la han visto pidiendo ayuda, qué sé yo? Sí, todo era así. O sea, se les caían los cuadros, se les encendían las luces, una de las hijas había soñado que no estaba bien, o sea, como que todos los indicadores que yo diría de cosas por arreglar estaban. Y yo dije, ya, me toca. Y ahí hicimos una sesión de pasos que yo después, es algo que enseño, pero es que yo en ese minuto no sabía lo que estaba haciendo. Yo seguí las indicaciones de los guías para hacerlo. Suele ocurrir. Simplemente lo hice. Sí, como lo hice. Me fueron diciendo, haz esto. Yo fui haciendo todo lo que me dijeron. Y veo el paso, o sea, veo cómo la persona sube. Para resumir. Y ahí cuando veo eso, yo dije, guau, ¿y cómo voy a comprobar esto? O sea, yo puedo pensar que lo hice, pero ¿cómo yo solita voy a ver si esto pasó? Entonces le pedimos al otro lado que avisaran si esto se concretaba, para yo entender y saber que lo habíamos hecho. Y al mes después me llama la consultante y me dice, ¿sabes qué? Me acaba de llamar mi prima que soñó con mi mamá y que me dice que la vi al otro lado y que estaba bien y que le avisara de vuelta que estaba bien y que no se preocuparan por ella porque iba a seguir su camino. Y yo así ya, dije, lo hice. O sea, no sé cómo lo hice, me enseñaron a hacerlo esa vez y de ahí me empezó a llegar cada vez más gente con este tipo de casos y marcó también un antes y un después para mí, porque a partir de eso me llegaron tantos casos, como me dijeron que me iba a dedicar a eso, que aprendí a hacerlo y ahora lo puedo enseñar. Entonces es como súper transformador y es impresionante porque con los estudiantes hacemos pasos masivos, o sea, entre varios hacemos pasar a una persona y los estudiantes ven muchas cosas similares, todos ven el proceso de distintas formas pero lo mismo. Hay algunos que incluso han visto, yo uso ciertas herramientas para hacer algunas cosas y ellos han visto las herramientas que yo uso y eso que yo no se las he dicho, o sea, pasan unas cosas impresionantes y yo así aprendí que se podía hacer y cómo se hacía y de qué manera también ellos al otro lado lo agradecían y después tener sesiones, yo sin saber también, otro familiar distinto me viene a pedir sesión de esa persona que pasamos y yo la veo en el otro lado y le hago otro tipo de sesión. Entonces ese tipo de cosas son mágicas, ¿sí? Es como, ¿cómo tú explicarías la vida de un medium? Bueno, magia, 80% de tu vida es pura magia. Así es. Porque estás periódicamente reconociendo información del otro lado en tu propia vida, ya sea desde el mundo espiritual como canalizadora o desde las personas fallecidas. Entonces, como que aprendes un lenguaje que es de la vida. Aquí no estamos hablando que yo entre a una sesión de mediunidad y que eso, no, es ampliar tu perspectiva de cómo funciona el mundo en esta realidad, con esta realidad, ¿no?
Entonces me parece, esa experiencia fue muy transformadora para mí y lo ha seguido siendo a lo largo de los años. Así es. Yo siempre he pensado que los medium tienen la capacidad de medium, pero tienen muchos otros potenciales que podrían eventualmente profundizar y empezar como a incorporar en su vida. O sea, lo digo por experiencia personal. Ahora, por ejemplo, hay un matiz en lo que te pasa a ti con lo que me pasa a mí. Tú en general, por ejemplo, cuando no sabes algo y empiezas a entender cómo hacerlo, tú lo recibes desde guías. A mí me pasa que yo lo recibo como de nadie, entre comillas. Es como que de repente empiezo a entenderlo y antes yo era muy cuadrado, entonces como que me limitaba y me cerraba y no abordaba los temas. Y de repente como que ahora estoy más abierto y digo, ya, ok, voy a hacer lo que me nace, lo que siento que tengo que hacer. Y eso es casi como infalible. Me pasó hace poco una persona que vino por una sesión de mediunidad. Siempre a mí me agendan sesiones para conectar con alguien fallecido. Y me dijo, no, yo no quiero conectar con nadie fallecido, tengo como un desastre en mi vida y quiero ver si me puedes orientar. Y yo antes le decía, no, sabes que eso no lo hago, yo no me dedico a eso. Y dije, bueno, probemos, veamos qué pasa. Y empecé a decir y empecé a sentir lo que tenía que decirle y empecé a hablarle de su vida y de las fases de su vida y los ciclos de su vida y con las fechas, o sea, a los 9 años, pero no, esto no fue a los 9, fue a los 7 porque tú tienes ciclos de 9, no me acuerdo bien, pero iba calzando. Sí, son ciclos de 9. Sí. Y es impresionante cómo uno fluye cuando uno tiene la capacidad de abrirse y con una buena intención y empezar a decir lo que va percibiendo. A mí no me pasa que siento que un guía me lo está diciendo, sino que es como que accedo a un banco de información. Es así, así lo siento yo, digamos. Oye, es verdad. ¿Tú crees que cualquier persona puede conectar con fallecidos, con gente que haya partido? ¿Todo el mundo puede? Yo creo que, o sea, todos venimos con esta capacidad de manera innata. Todos, no podríamos decirlo con un niño chiquitito, si percibía de chiquitito, ¿no? Pero yo pienso que sí. Bueno, hay una cosa importante también ahí. Todos vamos y volvemos de la fuente. O sea, yo cuando nació mi hija, por ejemplo, yo viví en el parto que vino el abuelo de mi marido a entregármela. O sea, fue muy extraño porque tuve una sesión de mediunidad en el parto. O sea, una cosa loquísima. Y resulta que llega él y me da pruebas de vida para mostrarme que es él. Yo ya sé que es él, pero le conté unas cosas a mi marido y le dije, mira, esto, sí, ya, esto abuelo. Así como listo. Buenísimo. 1, 2, 3. Y después fue así como ya me dice que trae a nuestra hija y me dio información de él, de la niña y de, bueno, todo lo que iba a pasar con ella, como cosas de su personalidad. Entonces yo no me acuerdo bien lo que pasó porque estaba tan en canal y enchufada ahí como en otro mundo que mi marido se acuerda ya muy, muy poquito. Él me ha ido contando lo que pasó ese día. Pero del mismo tiempo, entonces si los niños vienen del otro lado, ¿por qué no pueden traer esa memoria? ¿Sí? Hay niños que hoy día, cada vez más están naciendo niños que recuerdan cosas de sus vidas pasadas o que tienen conexión con los seres queridos que han partido. Lo único que yo diría que pasa es que nos desenchufamos de esa información porque a veces no la podemos sostener. Como vivir en dos mundos y además desde las generaciones más antiguas, en las cuales me incluyo, a veces nos costaba mucho comunicar cómo nos sentíamos con eso o poder hablar de estas cosas libremente. Entonces creo que muchos niños la han bloqueado. Llegan a estudiar conmigo muchas personas que tienen 60 años, 50 años y me dicen, yo toda la vida me pasaron estas cosas, pero no las podía hablar con nadie, no le podía decir a nadie, pero aquí siento que llegué a puerto. Entonces creo que como en la medida que nosotros, yo diría al revés, yo diría que todos tenemos la posibilidad, pero si nosotros nos comportamos como adultos con los niños de una manera de cierre absoluto de eso, por supuesto que vamos a tener personas que vamos a decir, no se puede desarrollar la capacidad en todas las personas. Pero si empezamos a vivir más de la apertura, yo creo que esto va a empezar a crecer. Ya, ¿tú crees que yo más bien daría vuelta la figura, ¿no? ¿Tú crees que todas las personas son medium potenciales? Sí, yo creo que todas las personas son medium potenciales. Mira, yo en ese sentido discrepo de ti. Porque yo creo que la mediunidad es como... Yo creo que se nace siendo medium. Yo antes decía, no, yo empecé a percibir a los 30 años, pero mentira. O sea, empecé a percibir desde esa perspectiva como que me estaba armando, ¿no? Como con pruebas Pero yo tenía experiencias desde chico. O sea, yo escuchaba gente que hablaba, básicamente. Y un montón de cosas. Pero fíjate que yo con todos los medium que conozco, que son medium, que tengo experiencia en ese sentido, todos
han vivido experiencias desde que son niños. Es algo muy, muy, muy frecuente. Yo creo que hay gente que llega como con una habilidad innata, como cualquier otra persona, ¿te fijas? Como cualquier otra cosa, ¿no? Matemáticas, tienen más habilidad para la matemática. Exactamente. Sí. Yo creo que es Yo como trabajo una habilidad más, que se viene con eso, se nace con eso. o sea, por eso yo creo que nacemos todos bastante disponibles y después se va cerrando, se va ordenando de acuerdo a lo que cada uno le dé espacio o no. Esa es mi sensación. Te lo digo también porque han llegado personas conmigo que como a estudiar, pero yo tengo una cláusula así ahí, como que tienes que confiar en el mundo espiritual porque si no, yo como trabajo desde ahí es muy difícil que te pueda enseñar. Entonces sí hay esa cláusula. Y de las experiencias que he tenido poniendo esa cláusula, claro, hay personas que consiguen mayor o menor nivel de comunicación, hay personas que tienen chispazo, que yo digo, si tú sigues practicando lo vas a lograr, y otras que muy rápido lo hacen. Entonces, claro, también depende de eso, como dices tú, como cuánta habilidad tiene la persona. Hay personas que tienen más habilidad que otras, y si eres intuitivo por naturaleza, te sale muy rápido. O sea, aunque sea intuitivo de otra cosa, o sea, como de la vida, también lo puedes, rápidamente enganchas y lo puedes hacer. Entonces, como que yo trabajo con ese grupo de personas, con las que al menos son intuitivas. ¿Qué opinas tú o qué piensas tú que ocurre después que fallecemos, después de la muerte, desde tu perspectiva como medium? ¿Qué pasa con nosotros? Yo lo he vivido de otra manera, Ya. porque como yo trabajo como canalizadora, he visto el proceso de fallecer. Entonces me pasó que cuando me leí el libro de la Anita Moorjani, y dije, guau, si esto yo lo he visto. O sea, yo he estado ahí con las personas. Me ha tocado acompañar personas en fin de vida, y he visto cómo llega el ángel de la guarda o guía principal, cómo vienen los familiares. O sea, yo he visto eso. Lo vi, lo presencié. Y cómo empieza el recuento de vida, si la persona tiene, por ejemplo, una etapa de enfermedad y después ya está como en fin de vida medio adormecido, ¿cierto? Como que pasa eso, pierden conciencia. Ahí yo he visto, o sea, también cómo hacen el recuento de vida. Entonces, como que si tú me preguntas cómo lo veo porque lo que te puedo decir es lo que he vivido. Y lo que he vivido es que hay muchos procesos que efectivamente yo he visto que ocurren de esa manera, o sea, que nos vienen a buscar, que se abre un espacio de luz para nosotros en el tránsito, que el tránsito es un proceso, entonces no es que no pasamos ipso facto al cielo, no funciona así tan rápido, pero sí se abre ese canal de tránsito, así como nacemos. O sea, hay un canal de parto, hay un canal de salida también, y que cuando estamos en el otro lado somos recibidos por nuestros seres queridos, entidades del mundo espiritual, y dependiendo de la condición en la que pasemos, la muerte es un estado de conciencia. O sea, si tú te niegas a morir, pasan unas cosas. Si tú estás anímicamente o emocionalmente mal al partir, pasan otras cosas. Y si tú te vas completamente hacia el otro lado y entregado hacia el otro lado, pasan otras cosas. Pero en ninguno de los tres casos, en algún minuto no encuentras el camino a la luz. O sea, todos somos acompañados. Entonces creo que también eso es importante. Hay caminos más pedregosos al otro lado. Hay caminos más libres al otro lado. Pero hay caminos. Yo tengo la impresión que hay como una instancia en una primera fase que se arma como una suerte de ilusión, porque todavía hay como un resabio de tu cuerpo emocional y mental. Entonces tú empiezas a construir una realidad, que es como estar dentro de un sueño, pero no sabes que estás soñando. Y en función de cómo partiste, es como que ese sueño puede ser súper agradable o puede ser más pesado, ¿no? Pero en algún momento tomas conciencia que estás viviendo esa experiencia y ahí como que cambias de estado. Por eso es tan importante que las personas partan con tranquilidad, partan tranquilos, acompañados. También yo cada día soy más convencido que es importante igual para muchas personas como el proceso que después de que parten, como el acompañamiento de sus seres queridos, que piensen en ellos como que le deseen bien, que le tiren buena energía. Creo que es muy importante como para estos procesos. Sí, y yo adicionaría eso que tú mencionas, o sea, como yo siempre digo, hagan una novena, no importa que no sea católica, pero recen 9 días o acompañen, enamora a esa persona, háganle reiki, lo que quieran. Pero acuérdense de ella con mucho cariño. Y lo otro que yo también me gusta hacer es pedir acompañamiento espiritual a nuestros seres queridos que ya partieron, que los acompañen. Decirle, oye, ustedes que ya están al otro lado,
acompáñenlo en este proceso que le toca vivir. O sea, como que yo le agregaría eso, como estos dos componentes, ¿no? Pero sí, es la base y es súper importante para ellos ese tránsito. O sea, y además del estado en el que ellos transitan, cómo nosotros, los que quedamos acá, los podemos acompañar, también es importante. Claro eso que también suma. Oye, ¿por qué tú crees que hay espíritus que se pueden comunicar y otros que no se comunican? ¿Tienes alguna idea de eso? Mira, en mi experiencia empezó a pasar lo siguiente. Llegó gente, tengo un caso muy específico. Llegó una persona conmigo, una medium que estaba practicando, llevaba 2 años practicando mucho. Y me dice, ¿sabes qué? Hay una persona que yo le he hecho sesiones, yo, otras personas, y no nos podemos conectar. Yo miro la foto de la persona y le digo, es que esta persona no está donde debería estar. Y ahí seguimos un camino juntas hasta que ella la encontró y pudo conectar. Y ahí yo tengo como algo que decir sobre esto. Y es que las personas que parten también depende del estado emocional y anímico en el que están, dónde van. Y hay procesos más largos, más cortos. Hay algunos mediums que de manera natural conectan con las personas que están en tránsitos más arriba. Como es más fácil hacer una sesión con una persona que ya ha terminado su tránsito, que está arriba, que está bien. Y hay otros que, como la comunicación es más pedregosa cuando están en otros estados, no han todavía desarrollado las herramientas para hacer ese tipo de contacto, ya que es distinto. Y además hay otro componente importante, que cuando tú te niegas a sentir las emociones de la persona que falleció, cierras una puerta para poder entender dónde está y cómo está. Entonces, a veces yo creo que está eso, por un lado, o sea, tener la suficiente conciencia de que no hay solo un lugar donde las personas van, pueden pasar muchas cosas entre medio, es una parte. Segunda cosa, me ha tocado casos donde yo no me he podido comunicar porque están en los hospitales espirituales, así literal. O sea, yo estuve tratando de comunicarme con un tío que falleció y me decían, no, en la puerta así del hospital, no se puede. Así como, espérese, no se puede comunicar con esta persona, olvídelo. Y me cerraban la puerta, ¿me entiendes? Así como, no. Y fueron 3 meses de espera. Hasta que solo un día él aparece y me dice, ya estoy bien, ahora puedes hablar conmigo. 3 meses después. Y otro caso fue 4 meses después. Después otro caso que me tocó que también no me podía comunicar y pedí ayuda. Dije, oye, pero ¿dónde está esta persona? ¿Por qué no puedo hablar con ella? Y me dicen del otro lado como, mira, lo que pasa es que esta persona está en reflexión, está rezando. Entonces me dice así como, está en un templo y no te puedes comunicar con ella en este momento. Ella está en otra tarea, entonces como que no se puede. Entonces tengo esos 3 casos, como muy... Y me pasó también otro día, que también llegó una familia conmigo a hablar por su mamá, y también me dice como, fuimos donde otro medium y esta persona no se pudo conectar con mi mamá. Yo le dije, déjame ver qué puedo hacer. Y claro, la persona estaba muy confundida ella. Entonces como que su estado de confusión propio no le permitía al otro entenderla. Entonces, claro, no enganchó mucho pruebas ni nada porque ella estaba confundida. Cuando yo entendí que ella estaba confundida y pude ayudarla en su confusión, pudimos comunicarnos. Entonces, hay, yo te diría, una variedad de razones. Ahora, yo no soy infalible. O sea, yo también he tenido casos donde no me he podido comunicar, pero me ha pasado estos otros. ¿Sí? Pero me han pasado estos otros donde también depende la capacidad del medium y de la personalidad del medium, si del otro lado también se quieren conectar o no. Entonces no hay una sola razón que yo te pudiese decir por qué no se pueden conectar. Me han pasado estas y también sesiones que no he podido conectar también. Fíjate que una vez yo hablé con un director de una casa espírita, como la más grande de acá de Chile, y yo le planteé eso, lo conozco, un amigo, Osman. Yo le dije, oye Osman, pero ¿cómo tú entiendes que a mí nunca me llega gente que esté en esa condición como errantes, perdidos, como que no entienden nada, y ustedes se dedican plenamente a la asistencia de esas personas? ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, bueno, yo me imagino que tú no en todas las sesiones conectas, ¿no? No, efectivamente no. Bueno, me dijo, el mundo espiritual es muy sabio y va a mandar a las personas donde tienen que mandarlas para que les sirvan, donde los puedan manejar. A ti te van a mandar ciertas personas y a nosotros nos derivan los que nosotros podemos manejar y somos especialistas en eso. Y me pareció, fíjate, una respuesta bastante coherente. Es una maravillosa respuesta, porque efectivamente es así. Y yo también lo he descubierto en mi práctica. Y sabes que me parece importante que hay medios que lo dicen.
O sea, dicen, yo en mi experiencia no he visto que personas no transiten y no. Está bien, porque en su experiencia eso no le ocurre. Pero eso no significa que no ocurra. Que no ocurra, exactamente. ¿Tú crees que el destino está predefinido? ¿Que tenemos un día para llegar, una fecha puntual para partir? ¿Cómo crees que es eso? Ya, también desde mi experiencia. Sí, por supuesto. Sí, mira, la muerte es un proceso, no es un día en particular. Entonces nosotros periódicamente estamos como actualizando nuestra base de datos, ¿no? Como qué es lo que vamos haciendo. Y sí pienso que venimos con un tiempo más o menos como... Venimos con fecha de regreso. Hay como un pasaje y él tiene como fecha de regreso. Pero uno lo puede modificar. Ya eso yo lo he experimentado con algunas personas que fallecen. Yo pienso que van a fallecer y después cuando las veo en el proceso, digo, esta persona extendió esta cosa, no sé qué hizo, pero como que alargó la muerte, no se va a morir ahora, se va a morir como meses después, 6 meses después. Entonces como que uno siempre puede pedir prórroga. Y eso es entretenido, porque me he dado cuenta en la experiencia de eso, y creo que en un libro de Michael Newton también aparece que como que hay personas que como modifican ciertas cosas. Ahora, no es que lo modifiques 10 años. Si lo modificas 10 años es que hay un cambio de vida. O sea, como que tú tuviste una experiencia cercana a la muerte para darte cuenta de algo, tú lograste como entender eso y eso te da otra vida. Pero no he visto como caso como que posterguen tanto su fallecimiento si fuera en otro momento, de otra forma. Y que tiene que haber un cambio también para que uno... Te está la oportunidad, la dificultad como una oportunidad. Pero eso yo lo he visto así como en algunos casos, lo he leído, y lo que he presenciado sí es modificaciones en los plazos, eso sí. Perfecto. ¿Tú qué le dirías a alguien que tiene esta sensibilidad, que la ha tenido siempre, pero no quiere dedicarse a la mediunidad, no quiere ser medium ni nada, pero tiene esta sensibilidad y a veces le cuesta sobrellevarla, por ejemplo? ¿Qué le dirías a alguien que está en eso? Conozco muchas personas que tienen miedo a la mediunidad. Y creo que tenemos mala fama, porque en el sentido que como que los medium, esto que decimos ser espiritista, ¿no? Que no es lo mismo, que en el fondo el movimiento espírita tiene una creencia espiritual detrás permanente y tiene un desarrollo emocional y psicológico y energético en relación a eso. Entonces nosotros nos hacemos como, no sé, conectar con cualquier espíritu que ande por ahí. Yo creo que eso es súper importante decir. Y hemos hablado también de límites, ¿no? Yo entiendo que las personas no se quieran dedicarse a ser medium y está perfecto. Pero sí creo que si uno tiene una sensibilidad, el camino de desarrollo personal que te permite vincularte con tu forma de percepción y desarrollarla es un camino muy de mucho descubrimiento, de mucha magia. Yo creo que más bien no me negaría la oportunidad de intentar vivir esta forma de caminar, que a lo mejor no es cómoda por ahora, puedes encontrar herramientas para sobrellevarla de otra manera, ¿ya? Siempre hay formas. Pero creo que, y ¿sabéis qué también me pasa? Que en mi caso, yo creo que negar la capacidad que uno tiene es negarse uno mismo. No me quiero negar a mí misma, no me quiero negar la oportunidad de ser quien soy. Y soy con esto también. Entonces, como aceptarnos a nosotros mismos y querer tomar algo de este camino, a lo mejor no todo, pero entenderlo un poco más, también abre nuestra percepción sobre nosotros y nos abre un camino de descubrimiento y de desarrollo personal muy, muy importante. O sea, la perspectiva que yo tengo de vida ahora, que llevo años siendo medium, y de las cosas que yo me preocupo hoy día, de conectarme con los demás, de vincularme, de generar momentos bonitos para vivir con la familia, es devenido de mi mediunidad. Si yo no fuera tan consciente de que la muerte existe todo el tiempo y de que cada momento que cultivamos son los momentos que vamos a atesorar una vez que partamos, mi vida sería diferente. Entonces yo creo que no nos neguemos a nosotros mismos ni la posibilidad que nos trae. Ahora, si hay una persona que tiene dificultades con eso, se puede organizar, se puede manejar, se puede hacer algo. Siempre se puede. Según tu experiencia de medium, ¿qué mensaje tú crees que sería como el mensaje que englobaría lo que los del otro lado nos dirían a los que estamos en este lado?
Este plano es una experiencia. En la medida que nosotros queremos experimentarlo y nos permitimos experimentar, vamos descubriendo lo que somos y qué es en realidad lo que tenemos por dentro. Mientras tú más te permites ser tú, más te permites como alcanzar lo que en realidad quieres desde tu corazón. Va a sonar muy cliché, pero como lo que tu alma realmente quiere, vas encontrando un camino hacia ti. Y no hay más camino que tú mismo, con los errores y con lo bueno y lo malo que hagas. Porque cuando llegas al otro lado, también te miras a ti y miras lo que pudiste aprender, lo que no, y también aprendes de los demás. Entonces si nosotros nos permitimos aprender, vamos a aprender nosotros y van a aprender ellos al otro lado de nosotros también. Entonces a la medida que tu camino es más libre, que tu camino te permite hacer más cosas, dentro de las posibilidades que tengas, pero siempre puedes elegir, puedes ir. Entonces creo que eso, o sea, me parece una belleza incalculable el hecho de que nosotros podamos colaborar con el desarrollo de quienes ya partieron. O sea, me lo muestran, ¿no? Me dicen como, oye, mi nieta ahora hace esto que yo nunca hice y yo que la veo ahora haciéndolo, entiendo muchas cosas nuevas, como que logro dar vuelta a mi perspectiva sobre esto y me parece muy valioso que esta persona está haciendo esto. Entonces, ¿cómo aprenden ellos de nosotros también? Es de un valor incalculable para todos, para quienes están allá, para nosotros acá y para nuestros núcleos familiares también, nuestro núcleo de almas también. Si tú tuvieras que resumir lo que haces como con una frase, ¿cómo lo resumirías? Siempre estamos conectados con el todo, siempre estamos conectados con los demás, siempre estamos conectados con lo que somos en realidad, siempre está dentro de nosotros esa posibilidad de descubrirnos. Lo que yo hago es simplemente ser un comunicador, ser un mensajero de eso que todos tenemos y de esa comunicación que todos tenemos todo el tiempo. Soy simplemente una mensajera de eso. Rosario, y para ir cerrando, ¿cómo la gente que está viendo este video podría contactarse contigo, saber de ti? Por ahora estoy en Instagram, en camino, _a nuestra alma, todo junto, una sola, nuestra alma. Y Rosario Montesino es mi nombre, así que ahí si buscan mi nombre también en Instagram me van a encontrar. Eso por ahora, y en Encuadrado también estoy. Encuadrado es un sistema de agendamiento de citas para mediunidad, que ahí también estoy, si me buscan también me van a encontrar ahí. Buenísimo. Así que eso. Rosario, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este ya 11º episodio de Fuera de la Matrix, de lo invisible, así que espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Esteban, que estés muy bien y siempre estamos en contacto. Y a los demás que han visto este video les agradezco que hayan llegado hasta acá y como siempre les digo, si te gustó, compártelo, dale like y así podemos llegar a muchísimas más personas. Todos tus comentarios son siempre bienvenidos y van a ser respondidos por nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.